Buenas tardes, voy a explicar la guía número 11 de 10º grado que se llama ángulo de referencia. ¿Y qué es el ángulo de referencia? Miremos a ver qué es el ángulo de referencia. Para determinar valores de las funciones trigonométricas de un ángulo θ, utilizamos el ángulo formado por el lado terminal de θ y el eje de x. Lo llamamos ángulo de referencia. Entonces el ángulo de referencia, de acuerdo al cuadrante, viene a ser lo siguiente. Este ángulo, que se forma con el lado terminal de θ y el eje de x. Aquí lo tenemos en el segundo cuadrante, aquí lo tenemos en el tercer cuadrante y aquí lo tenemos en el cuarto cuadrante. Ese ángulo siempre va a ser positivo, ¿no? Porque como es un ángulo de referencia, lo que tratamos es de llevar ángulos mayores de 90 grados a que sea un ángulo de primer cuadrante. Y para eso utilizamos el ángulo de referencia. Entonces miremos acá el segundo cuadrante. Para el segundo cuadrante nos damos cuenta que aquí la media vuelta es 180 y el ángulo va a ser θ. Entonces para hallar el ángulo de referencia a 180 le quitamos el valor de θ y nos va a dar el ángulo de referencia. En el tercer cuadrante ya se pasó de 180 grados. ¿Cómo se pasó de 180 grados? Entonces el ángulo de referencia lo encontramos quitándole a θ, que es el ángulo completo, el ángulo θ, 180 grados, y nos va a dar el ángulo de referencia, es decir, lo que se pasó con respecto a 180 grados. Y para el cuarto cuadrante el ángulo de referencia se halla quitándole a 360, que es la vuelta completa, el ángulo θ. Y con eso 360 menos θ nos da el ángulo de referencia. ¿Y para qué nos sirve el ángulo de referencia? Para encontrar valores de las funciones trigonométricas de ángulos mayores de 90 grados. Sí, este es un concepto que es muy importante y se utiliza algunas veces cuando empleamos tablas, ¿sí? Porque es que ahora la calculadora todo eso lo hace automáticamente. Vamos a hacer unos ejemplos referente a este tema. Dice, determinar el coseno de 120 grados y el seno de 150 grados. Miramos que los dos ángulos están en el segundo cuadrante. ¿Por qué están en el segundo cuadrante? Porque son ángulos que están entre 90 grados y 180 grados. Como los dos están en el segundo cuadrante, debemos aplicar la fórmula del segundo cuadrante que dice que es 180 grados menos θ. Empecemos con coseno. Entonces, coseno de 120 grados es lo mismo que coseno. Entonces, a 180 grados le quito el valor de θ. ¿Θ cuánto va a valer ahí? 120. Entonces quiere decir que nos va a quedar 60. Entonces vamos a hallar el coseno de 60. Pero ¿qué pasa con el coseno en el segundo cuadrante? Que el coseno en el segundo cuadrante es negativo, porque en el segundo cuadrante solo son positivos el seno y la cosecante. Entonces yo debo colocarle un signo menos. Me voy a la tabla de valores. Y en la tabla de valores que tenemos allá, con la cual construimos las gráficas, nos vamos a encontrar con que el coseno es un medio. Coseno de 60 grados es un medio, entonces le ponemos menos un medio como resultado. Entonces tenemos en cuenta primero el ángulo de referencia, que se saca con esta fórmula, y el signo de la función según el cuadrante. Vamos con el seno de 150. Seno de 150 grados. 150 grados también está en el segundo cuadrante, por lo tanto hay que aplicar esta fórmula, 180 grados menos θ. Entonces tenemos que seno de 150 grados es lo mismo que seno a 180 grados, le quitamos 150, nos va a quedar 30 grados.
¿Cómo es el seno en el segundo cuadrante? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que estamos hablando del segundo cuadrante. ¿Cómo es el seno en el segundo cuadrante? El seno en el segundo cuadrante es positivo, por lo tanto lo dejamos así. Nos vamos a la tabla de valores y miramos si ahí está el seno de 30 grados. Si no está, debemos utilizar la calculadora. Seno de 30 grados, el seno de 30 grados, coincidencialmente también es un medio. Le colocamos un medio. Y con esto hemos determinado el coseno de 120 grados y el seno de 150 grados. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice determinar la tangente de 225 grados y la secante de 210 grados. Tomamos el primer ejercicio, que es tangente de 225 grados. 225 grados está en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque está entre 180 y 270. ¿Ya? Como está en el tercer cuadrante, la fórmula que voy a utilizar es la del tercer cuadrante, que es θ menos 180. Entonces digo, tangente de... ¿Qué pasa con θ menos 180? Que a 225 le voy a quitar 180. Si a 225 le quito 180, me va a quedar 45. ¿Cómo es la tangente en el tercer cuadrante? Porque estamos hablando del tercer cuadrante, es positiva. La tangente en el tercer cuadrante es positiva, entonces queda así. Y en la tabla de valores buscamos tangente de 45 grados en la tabla de valores y vamos a encontrar que la tangente de 45 grados es 1. Entonces esa es la respuesta. Vamos con el segundo ejercicio. Secante de 210 grados. 210 grados también está en el tercer cuadrante porque está entre 180 y 270. Usando el ángulo de referencia para el tercer cuadrante vemos que es θ menos 180, o sea que a 210 le vamos a quitar 180. Si a 210 le quito 180 me quedan 30 grados. ¿Cómo es la secante en el tercer cuadrante? Miramos que en el tercer cuadrante no está la secante como positiva. Quiere decir entonces que es negativa. Entonces le ponemos signo menos aquí. Nos vamos a la tabla de valores. Por acá tengo una tabla de valores y busco la secante de 30 grados. La secante de 30 grados me dice 2 raíz de 3 sobre 3. 2 raíz de 3 sobre 3. Entonces, menos 2 raíz de 3 sobre 3. Y con eso hemos resuelto el tercer ejemplo. El tercer ejemplo dice determinar la cotangente de 315 grados y la cosecante de 330 grados. Nos damos cuenta que 315 grados y 330 grados está en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque está entre 270 grados y 360 grados. Entonces empecemos con el primero ahí. Dice cotangente de 315 grados. Es lo mismo que cotangente. Como está en el cuarto cuadrante, usamos la fórmula del cuarto cuadrante que dice que R es igual a 360 grados menos θ. O sea, a 360 grados le tengo que quitar 315. Si a 360 le quito 315, me va a quedar 45. 45 grados. ¿Cómo es la cotangente en el cuarto cuadrante? La cotangente en el cuarto cuadrante es negativa, ya que en el cuarto cuadrante son positivas únicamente el coseno y la secante. Entonces debo ponerle un signo menos. Me voy a la tabla de valores
y voy a averiguar la cotangente de 45 grados, me dice que es 1. Entonces, por el signo menos será menos 1. Me voy con el segundo. Cosecante de 330 grados. La fórmula me dice que debo quitarle a 360 grados 330 grados. Cosecante de 30 grados. ¿Cómo es la cosecante en el cuarto cuadrante? La cosecante en el cuarto cuadrante es negativa. Por lo mismo, porque el coseno y la secante son las únicas que son positivas. Entonces le pongo el signo menos. Me voy a la tabla de valores. Para cosecante de 30 grados y me dice que es 2. Por el signo menos será menos 2. Hay que tener en cuenta que cuando los valores no están en la tabla, se debe utilizar la calculadora. Y pues eso sí es lo más fácil, ¿no? Porque con la calculadora podemos sacar cualquier valor. Esta es la primera parte de la guía número... Esta es la segunda parte de la guía número 11 de 10º grado. Esta parte recibe el nombre de razones trigonométricas del triángulo rectángulo. Entonces tenemos acá un triángulo rectángulo que es recto en A. Y tenemos un ángulo agudo, θ, en B, ángulo agudo. Si hay un triángulo rectángulo, siempre los otros ángulos son agudos, son menores de 90 grados, porque los dos completan 90 y 90 serían 180 grados. En nuestro caso, si tenemos este ángulo θ está formado por un cateto y la hipotenusa. Y al frente del ángulo θ hay otro cateto. Entonces siempre en un triángulo rectángulo va a haber dos catetos, que son los lados que forman el ángulo recto, y la hipotenusa, que es el lado que está al frente del ángulo recto. Esos conceptos hay que tenerlos bien claros para poder formar las razones trigonométricas del ángulo agudo del triángulo rectángulo. Entonces tenemos en nuestro caso que A es la hipotenusa, B y C son los catetos. Como aquí estamos señalando a θ en B, entonces para θ, B es cateto opuesto porque está al frente de θ. Y C es cateto adyacente porque forma parte del ángulo θ. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que siempre el cateto que está al frente del ángulo agudo se llama cateto opuesto y el cateto que hace parte del ángulo agudo se llama cateto adyacente. Con base en eso vamos a definir las 6 razones trigonométricas de la siguiente manera. Seno de θ. El seno de θ se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es B y la hipotenusa es A. Coseno de θ se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es C y la hipotenusa es A. Tangente de θ se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es B y el cateto adyacente es C. Cotangente de θ se define como cateto adyacente sobre cateto opuesto. El cateto adyacente es C y el cateto opuesto es B. Secante de θ se define como hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es A y el cateto adyacente es C. Y cosecante de θ se define como hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es A y el cateto opuesto es B. Entonces aquí tenemos las 6 razones trigonométricas del ángulo θ, que es un ángulo agudo de este triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo ABC.
Vamos a hacer un ejemplo para aplicar este concepto de las razones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. El ejemplo dice, determinar las 6 razones trigonométricas del ángulo θ si se sabe que el cateto opuesto mide 3 y la hipotenusa mide 5. Bueno, ahí 3 y 5 pueden ser centímetros, milímetros, kilómetros, varas, yardas, pulgadas, cualquier medida de esa, ¿no? En este caso la tomamos como unidades. Entonces vamos a dibujar el triángulo. Dibujamos el triángulo. Le colocamos los datos. Aquí colocamos a θ. Cateto opuesto mide 3, entonces si aquí está θ, este es 3. Hipotenusa 5, entonces hipotenusa 5. ¿Qué pasa ahí? Que nos falta el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente hay que sacarlo utilizando Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras. Entonces tenemos cateto adyacente es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que es 5, menos el cateto opuesto al cuadrado, que es 3. Cateto adyacente es igual a 25 menos 9. Cateto adyacente es igual a raíz cuadrada de 16, cateto adyacente igual a 4. Entonces ya hallamos el cateto adyacente, que vale 4. Utilizando Pitágoras, teorema de Pitágoras, porque como tenemos la hipotenusa y un cateto, podemos hallar el otro cateto. Ya teniendo ese cateto, yo puedo sacar las 6 razones trigonométricas. Entonces digo, seno de θ igual a cateto opuesto, que en este caso es 3, sobre hipotenusa, que es 5. Coseno de θ igual a cateto adyacente, que es 4, sobre hipotenusa, que es 5. Tangente de θ es igual a cateto opuesto, que es 3, sobre cateto adyacente, que es 4. Cotangente de θ es igual a cateto adyacente, que es 4, sobre cateto opuesto, que es 3. Secante de θ es igual a hipotenusa, que es 5, sobre cateto adyacente, que es 4. Y cosecante de θ es igual a hipotenusa, que es 5, sobre cateto opuesto, que es 3. Entonces aquí tenemos las 6 razones trigonométricas del ángulo θ de este triángulo rectángulo, cuyos datos son hipotenusa 5, cateto opuesto 3 y cateto adyacente 4.